Niñas y niños del Colegio San Carlos de Aragón, esta es la clase de quinto básico de la asignatura Historia y Geografía. Les habla su profesora Tatiana Álvarez Valenzuela y en esta sesión vamos a hablar sobre el surgimiento de una nueva sociedad en la etapa de la conquista de América y de Chile. Continuamos con nuestro objetivo de aprendizaje priorizado, ya estamos en la última etapa. Ya vimos cómo describimos el proceso de conquista de América y de Chile. Vimos los principales actores como la corona española, Iglesia Católica, hombres y mujeres protagonistas, entre otros. Vimos algunas expediciones como las de Cortés, Pizarro, Almagro y Pedro de Valdivia. Y representamos cómo la fundación de ciudades dio a conocer o evidenció la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse en territorio americano. Ahora estamos en la última etapa, que es reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. El objetivo de la clase o para esta sesión es reconocer cómo durante el proceso de conquista de América y Chile da paso al surgimiento de una nueva sociedad. Y el indicador de logro va a ser caracterizar la nueva sociedad surgida a partir del proceso de conquista, considerando aspectos tales como el mestizaje, nuevas ciudades, enfrentamientos bélicos y el rol de la mujer, entre otros. Recordemos un poco lo que hemos venido viendo en las sesiones anteriores. Vimos que los españoles, a medida que ocuparon el territorio, fueron construyendo ciudades, primero de tipo fuerte, después ya con un plano damero, que a través de esto dieron la señal de que venían a quedarse, a establecerse en el continente americano y que no iban a volver a España. Y ante esto surge una nueva sociedad donde la forma de vida, la forma de relacionarse de las personas cambia completamente en el territorio americano. La llegada de los españoles y la consolidación de ellos en el territorio en cuanto a ocupación introduce nuevas instituciones durante este periodo de la conquista, entre las que destaca básicamente la encomienda, y se crea respondiendo a la necesidad de organizar, consolidar los nuevos gobiernos traídos desde España, de explotar económicamente las tierras sobre las que ejercían el control, llevándose la riqueza de nuestro país y continente, y expandir el cristianismo, que es una de las primeras misiones que también tuvo todo este proceso de conquista. Incluso desde la llegada de Colón ya venía la presencia de la iglesia con ellos. Por su parte, los grupos sociales surgidos al interior de esta nueva sociedad de conquista derivaron en gran medida de las relaciones de dominio entre la población española y la indígena. Cómo los españoles, a través del dominio que lograron tener, fueron doblegando a los indígenas, obligándolos a trabajar, es donde se dan estas nuevas relaciones sociales. Entonces, la pregunta es: ¿qué tipo de sociedad se formó en el periodo de conquista? A través de esta imagen se puede reconocer los tres segmentos de la población que había en ese entonces. Por un lado tenemos los vecinos comunes, que eran los españoles, que en su gran mayoría fueron partícipes de las huestes de conquista, empresas de conquista, desempeñaban labores vinculadas con el comercio y distintos oficios, pero ellos venían acompañando a estas empresas de conquista. Después, acá representado sobre un caballo, o sea que está en una mejor posición que los vecinos comunes, está la aristocracia urbana. Ellos ya eran los altos cargos de estas huestes de conquista o empresas de conquista. Estaba compuesta por capitanes, hombres destacados de la empresa de conquista. Este grupo representaba el poder real y gozaba de privilegios políticos y económicos. Y finalmente tenemos a los indígenas, que eran los originarios del continente, la población nativa, como también lo hemos hablado, y ellos, al ser súbditos de la corona, tenían que tributar a través de la encomienda
desempeñaban labores domésticas y trabajaban la tierra. En el fondo, ¿en qué consiste esto, niños? Que los indígenas, al no tener bienes para poder tributar, pagar tributo al rey, estaban obligados a hacerlo a través del trabajo. Bien, dijimos entonces que el sistema de encomienda fue el que fue generando estos cambios o estas relaciones dentro de lo que fue la sociedad del periodo de conquista. Entonces, ¿qué era la encomienda? Para poder que ustedes entiendan o dimensionan el concepto de encomienda, debemos recordar que la mayoría de los españoles que llegaron a América aspiraban a convertirse en señores ricos. Ellos querían ser algo, porque allá no, en España no tenían riqueza o eran hermanos menores, por lo tanto tenían que obedecer a su hermano mayor. También algunos de ustedes me nombraban como ejemplo de que venían ladrones, vagabundos de allá, personas que no tenían riqueza en el fondo niños, ¿ya? Por esto, ellos aspiraban a tener riqueza. Muchos despreciaban el trabajo manual ya que consideraban que lo propio de un señor o un hidalgo era prepararse para la guerra. Y también porque sentían que todo lo que ellos habían aportado a esta expedición en América para la corona española debía ser retribuido. Sin embargo, dentro de la riqueza que se encontró en nuestro continente, había que dedicarse a explotarla. Por lo tanto, se requería mucho trabajo pesado y por ende mano de obra. Por ejemplo, la minería, la agricultura, se necesitaba mucho trabajo para poder obtener esa riqueza, a lo cual ellos no estaban dispuestos a realizar. Para esto, crearon un sistema de trabajo llamado la encomienda, mediante el cual fueron organizados los indígenas a partir de la conquista, los cuales tenían que desarrollar ciertas labores. ¿Qué era la encomienda? Consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un conquistador como retribución a los servicios prestados y para que trabajaran en sus nuevas propiedades agrícolas o sus minas y lavaderos de oro. Entonces, ¿cómo se entiende la encomienda? Como una forma de retribuir por parte de la corona española los servicios prestados por los conquistadores. ¿Qué es lo que hacían? Le entregaban una tierra, esa tierra tenía riquezas, y para poder explotarlo se le entregaba un grupo de indígenas que pasaban a estar bajo la tutela de este español, debe protegerlos, y para que pudieran explotar esta tierra. ¿Bajo qué justificación se otorgaba esta obligación de parte de los indígenas, de parte de la corona española para que los indígenas tuvieran que hacer este trabajo? Es porque ellos pasaban, una vez que la corona española toma posesión de América, pasan a ser súbditos del rey. Por lo tanto, como no tienen riqueza, la forma de pagar su riqueza es a través del trabajo. Entonces al encomendero se le entrega tierra, se le entrega una cantidad de indígenas, estos indígenas deben extraer la riqueza, trabajan para este encomendero, quien debía protegerlo, y a través de su trabajo los indígenas pagaban el tributo al rey, que era obligatorio. Este capitán de conquista o conquistador importante pasa a llamarse encomendero y entre sus funciones estaban que debía proteger, alimentar, vestir y costear la evangelización de los indígenas, o sea, que adoptaran, aprendieran la religión católica, que era la que traía la corona española. A cambio, tenía que seguir siendo leal al rey, siendo súbdito de la corona española, y debía cumplir deberes militares para la corona. En esta imagen se muestra que el encomendero está tratando mal a los indígenas, a los encomendados, y es una constante, una de los puntos negativos que trajo la encomienda. En el fondo,
dice debía proteger, alimentar, vestir, pero en el fondo lo que la encomienda fue una imposición de un trabajo forzoso, ¿ya? Eso tienen que tenerlo presente, niños. Esto es la forma de justificar que tenía la corona española eh, la forma de la explotación laboral, explotación social, explotación cultural, explotación incluso de creencias que recibieron los indígenas de parte de los españoles. A través de este esquema se puede ver cómo funcionaba en sí la encomienda. El encomendero era el conquistador, quien tenía que alimentar, cuidar y evangelizar al encomendado. Por otro lado, el encomendado era el indígena y que tenía la obligación de pagar con su trabajo al conquistador por estos cuidados que él le daba, cuidados entre comillas, recuerden, y también pagar a la corona española por ser súbdito del rey, a través del tributo de su trabajo. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? Tras la llegada de los españoles y el establecimiento definitivo de ellos en el continente americano, cambia por completo la sociedad americana, a como estaba establecida anteriormente. Se instala una nueva institución conocida la encomienda que continúa durante la colonia, no se acaba con la conquista. Las relaciones económicas y políticas podemos ver que influyen en las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Que las relaciones que se pueden dar, por ejemplo, en la encomienda, que entendemos que es una forma de extracción de bienes, que de tributar a través del trabajo, necesariamente tienen repercusión en lo que es la sociedad, cómo se relacionan los diferentes componentes o integrantes de la sociedad. Y estas nuevas relaciones sociales permiten el surgimiento de un nuevo proceso llamado mestizaje, el cual consiste en la interrelación de distintas eh, sectores o razas que existían, o castas, se podría decir mejor, corresponde mejor el concepto, en el cual se da la cruz, entre comillas, entre españoles, por ejemplo, e indígenas, ¿ya? De esta forma surge la población americana como tal. Nosotros tenemos sangre mapuche o indígena, tenemos sangre española por la llegada de los españoles, y eso se denomina mestizaje, ¿ya? Es un concepto que empieza a desarrollarse a través de la conquista, gracias a la encomienda, este trabajo forzoso, y que va a estar presente durante todo el periodo de la colonial que vamos a estudiar en la próxima unidad. Niños, de esta forma terminamos este gran objetivo de aprendizaje sobre la conquista de América y de Chile. Les voy a dejar un cómic en el Classroom, también en la página del colegio, para que puedan profundizar este contenido, este periodo, y van a tener como tarea esta semana responder una evaluación, un control en la plataforma Aprendo Libre sobre todo este periodo. Muchas gracias por ver este video, hagan sus tareas, sigan las indicaciones que habrán en el Classroom, y ante cualquier duda me escriben directamente al correo o me dejan un mensaje en el Classroom. Cuídense mucho, que estén bien.